a otros. Y sabemos que la mayordomía, o sea que el mayordomo son los que administran la casa, la economía de la casa. Entonces, siendo los que tenemos que alimentar a otros, entramos en esta mayordomía para alimentar a otros. O sea que esta administración doméstica que habla aquí, pues dice que tenemos que ser esclavos fieles y prudentes en la casa de él. Entonces, en este alimento se refiere a administrar la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra espíritu, es la palabra que nos alimenta, nos llena, nos nutre, nos fortalece y nos da la vida eterna. Esa palabra es palabra espíritu, que llega a nosotros como palabra, la oímos, la llega como espíritu a nuestro espíritu, y de ahí cuando la compartimos, ¿qué sucede? Que esta palabra sale, pero esa palabra, si es de Dios, si es una palabra de Dios, es palabra espíritu. Entonces, esto sí puede llegar a, a tocar el corazón de alguna persona, su espíritu puede llegar al espíritu, porque es espíritu lo que está llegando. Entonces, esto es lo que yo entiendo al principio, y después habla aquí, que dice de decir a nuestro corazón que nuestro Señor tarda en venir, equivale a amar el presente siglo. O sea que nosotros tenemos la convicción de que el Señor viene pronto. La palabra dice, el Señor viene pronto. Pero si nosotros decimos que el Señor va a tardar, lo que pasa es que estamos como que dándole más crédito a todas las cosas del mundo, a las y que la manifestación del Señor no es real. Entonces, dice que debemos de guardar ante todo de la codicia, no ser codiciosos ni atesorar para nosotros nada. O sea que cuando habla de la mujer de Lot, ¿qué pasa? Que ella amaba al mundo, ella amaba al mundo donde estuvo. Y de la misma manera dice que nosotros podemos caer en ese amor al mundo que, que debemos de renunciar. Y definitivamente que el mundo representado por Egipto también, hay cebollas, hay ajos, hay todo lo que da sabor a la comida. Y ahí estamos nosotros, ahí está nuestro corazón. Entonces tenemos que ser conscientes y renunciar a esto, pero no es por nosotros, sino por el Espíritu que mora en nosotros. Entonces dice que aquí dice que debemos velar y rogar para que el día de la venida del Señor no venga de repente sobre nosotros como un lazo y nos haga tropezar, nos tienda lazo y caigamos muertos porque no tuvimos cuidado. Entonces, habla también de la conmiseración de los otros hermanos, de que debemos tratarlos bien, con benignidad, no injuriar, porque es también que el que acepta la injuria, igual cae en lazo como el que injuria. O sea que este, el injuriar ni criticar. Nosotros somos dados a criticar, pero que el Señor nos ayude pues a entender esa palabra, para que no caigamos en el lazo, ni injuriemos, ni critiquemos. Amén, hermano. Me gusta mucho el título de esta semana, porque como bien decía nuestro hermano Jorge, ¿verdad? Lo primero que menciona ahí es ser fieles en el servicio. Y vemos ahí en el día 1 y parte del día 2 que menciona que pues nosotros somos esclavos, pero que debemos de ser esclavos fieles y prudentes. Y habla también un poquito acerca de la administración, ¿verdad? Y estaba viendo que pues al final nosotros somos administradores, ¿verdad? O mayordomos, ¿verdad? De lo que el Señor nos ha dado. Entonces, esto es bien, bien importante ver, ¿verdad? Que debemos de ser, en primer lugar, debemos ser fieles, ¿verdad? Con lo que el Señor nos ha dado. Y esto, bueno, veo yo que es como no desperdiciar, ¿verdad? Lo que el Señor, pues, nos ha dado, el alimento que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y también esto tiene que ver con disfrutar al Señor,
porque si nosotros no, pues no disfrutamos al Señor de alguna otra manera, ¿verdad? Estamos desechando este alimento. Y luego de esto, pues habla un poquito de guardarnos de la codicia que el hermano también compartía, ¿verdad? Y de velar también por bueno, cuando el Señor regrese o por la venida del Señor. Y algo que me gustaba a mí de estos días que vienen más adelante es la manera en que debemos de cuidar a nuestros hermanos, porque ahí habla de que pues nosotros incluso golpeamos a nuestros hermanos, ¿verdad? Al juzgarlos. Esa palabra me impresionó mucho, golpear. Cómo es que pues nosotros pues lo primero que vemos pues juzgamos, ¿verdad? Y esto hace, lastimamos en realidad, ¿verdad? Golpeamos a nuestros hermanos. Entonces, pues nosotros lo que tenemos que hacer, que es una palabra que me gustó ahí mucho, es vendar, ¿verdad? Las heridas. Esto es precioso, ¿verdad? Y echar aceite, creo que decía ahí. Entonces, esto es bien, bien maravilloso, ¿verdad? Y tiene que ver también un poco con el pastoreo. Y más adelante habla acerca de los dones, que eso también me gustó de hablar una parte que decía aquel que, bueno, cuando el Señor él viene, ¿verdad? Y le pregunta ¿por qué no lo metió incluso al banco? Creo algo así, ¿verdad? Entonces, porque cuando él viniera, pues los intereses iba a obtener. Entonces, esa parte me gustaba porque hablaba acerca de los nuevos, ¿verdad? De los jóvenes, ¿verdad? Acerca de los dones que el Señor nos ha dado. Entonces, aunque el Señor nos haya dado un talento, ¿verdad? De alguna otra manera, el Señor va a venir como decía en la parábola, va a regresar y va a ver qué es lo que nosotros hemos hecho. Entonces es bien, bien importante, ¿verdad? Y bien interesante ver el título, donde decía primero de que debemos ser fieles, ¿verdad? Y hablaba acerca de los dones y de la venida del Señor. Entonces que el Señor pueda abrir nuestros ojos, ¿verdad? Y que esta palabra, pues nosotros podamos atesorarla y ponerla en práctica. Amén. Amén. Sí, que podamos poner en práctica la palabra del Señor. Me llamó mucho la atención esta semana porque habla primero de ser fieles al servicio y me gustó mucho cómo es que, bueno, primero, Dios es un buen mayordomo porque Él tiene sus riquezas y sabe repartirlas y quiere que nosotros también aprendamos a ser buenos mayordomos, ganando a Cristo y repartiendo a las riquezas o impartiendo a Cristo a los creyentes. Me gustaba mucho de una cosa que decía aquí, que necesitamos dedicarnos al ministerio de la palabra y a la oración y que debemos, no es reflexionar, sino meditar en la palabra y meditar también en la palabra con oración. Y de esta manera nosotros podemos obtener al Señor y darlo a los demás, como dice aquí, dar alimento a su debido tiempo. Otra cosa que miraba yo aquí es que habla también de guardarnos de dos cosas, bueno, de tres cosas. Una es de guardarnos de la codicia, así como la mujer de Lot, que la mujer de Lot, ella codició mucho el lugar de donde ella estaba huyendo y se convirtió en una estatua de sal. Entonces, si nosotros codiciamos las cosas del mundo, pues no podemos disfrutar al Señor. Otra cosa que debemos ser librados es de las injurias, y esto me llamaba la atención porque habla aquí de que alguien que hace o que sí hace injurias, ¿verdad? Es alguien que trata mal a otros. Aún dice referirse de los santos o hablarle a los santos con palabras abusivas. Eso es injuriar y debemos ser librados de eso. También habla aquí de ser librados de no unirnos a yugo desigual. Y decía aquí que esto no solo se refiere a la cuestión matrimonial ni solo a los negocios, sino que cualquier relación que nosotros tengamos, que sea con alguien mundano, debemos nosotros ser librados de tener tales relaciones para no crear estos vínculos. Pero dicen el día 3 que debemos comer, también no comer y beber con los que se emborrachan.
Bueno, hablaba de eso, era lo del yugo desigual y huir de las pasiones juveniles. Pero en el día 4 habla de Mateo 25, 14 al 30 y habla de la parábola de los talentos. Y me gustó mucho porque habla el hermano aquí que no debemos nosotros creer que no tenemos un solo talento, sino que a todos se nos fueron entregados talentos. Todos como cuerpo de Cristo tenemos dones y estos dones sirven a la iglesia. A unos pues les dio más de un talento, a otros 2, a otro 1. Pero lo que no debemos hacer es enterrar el talento que el Señor nos dio. Y eso me gustó mucho porque me aclaró. Yo no sabía que era, o más bien no recordaba que era esconder este talento. Y esto es que nosotros no desarrollemos la capacidad que tenemos, ya sea de pastorear a alguien o de predicar el evangelio. Si no cuidamos a alguien o no le predicamos el evangelio a alguien, es como enterrar nuestro talento. Y esto, cuando el Señor regrese, esto va a ser juzgado por Él, porque Él quiere ver no solo el talento que nos dio, sino que lo quiere ver fructificado. Entonces habla aquí de la fuerza y la capacidad natural que tenemos. Muchas veces nosotros la ponemos como a trabajar, ¿verdad? La fuerza natural y en algún momento nos vamos a cansar. Pero habla aquí que nuestra fuerza natural debe ser pasada por resurrección. Y menciona 3 personajes, a Moisés, a Pedro y a Pablo, que ellos ciertamente eran personas muy capaces en su hombre natural, pero cada uno pasó por tratos y pasó por la cruz y surgieron sus talentos en resurrección y fueron hermanos muy útiles para la iglesia. Verdaderamente son columnas de la iglesia y dieron mucho. En cuanto Moisés, Pedro y Pablo, los 3 dieron mucho en cuanto a lo que Dios deseaba, revelación, y por lo menos Pablo escribió 14 epístolas que constituyen la base fuerte del Nuevo Testamento. Entonces, todas nuestras capacidades deben ser pasadas en resurrección, muerte y resurrección, para que podamos servir de una manera adecuada al Señor. Y por último, también hablaba de los banqueros. También yo tampoco tenía conocimiento de quiénes eran los banqueros. Y los banqueros dice que son los nuevos, los jóvenes, los descarriados. Y la mejor manera de cuidar de estas personas, y eso me gustó, es interesarnos por ellos. Así que hay un libro que el hermano dice que lo mínimo que nosotros deberíamos tener por alguien a quien nosotros deseamos pastorear es interés. Debemos interesarnos por los hermanos, pero definitivamente eso solo el Señor lo pone en nosotros, y aquí lo dice, a medida que nos abrimos al Señor y a medida que pasamos tiempo con el Señor, dice, y nos abrimos a Él con respecto a quién deberíamos cuidar, Él nos dará una carga. A medida que contactamos a otros y tenemos comunión con ellos, al ser uno con el Señor para cuidarlos con ternura, con su presencia y nutrirlos con sus riquezas, espontáneamente usaremos nuestro talento. Entonces, la recompensa de esto, de este cuidado, es la presencia del Señor en el reino venidero. Y esta recompensa es mejor que cualquier otra cosa que podamos recibir hoy. Y recibir esta recompensa de pasar en la presencia del Señor y no ser llevados a la disciplina por 1000 años, creo que es la mejor recompensa que podemos tener de parte del Señor por el pastoreo, por nuestra buena mayordomía, pero esto no surge de nosotros, sino que el Señor en nosotros es quien pastorea y quien dispensa sus riquezas. Y me gustó la palabra esta, a medida que nos abrimos al Señor y pasamos tiempo con Él. Amén. Amén. Pues amén por esta semana, por esta palabra que hemos recibido y que el Señor nos permita poder entrar. El asunto acá siento yo que está muy dirigido a cómo nosotros podemos pues lograr evitar
la disciplina en el milenio. Entonces nos está dando el Señor aquí una manera muy saludable, muy fácil, muy accesible, ¿verdad? Que es pastorear, que es no ser codiciosos en el sentido de que recibimos bastante palabra del Señor, bastante espíritu vivificante, pero nos lo quedamos para nosotros mismos nada más. Entonces, yo creo que estamos recibiendo del Señor una infusión muy fuerte en estos días, pero la manera de usar este recurso es administrándolo, y esta administración que logramos hacer, que es esta mayordomía, nos va a salvar de esta disciplina por los 1000 años, nos va a salvar de esto. Entonces creo que vale la pena pues mucho esta lección muy práctica. Entonces por ejemplo, en el día 1 en la letra C dice que les dé alimento, se refiere a ministrar la palabra de Dios y Cristo como su ministro de vida a los creyentes en la iglesia, y definitivamente eso está relacionado con profetizar. Profetizar es el don que más edifica. Entonces, lo que nosotros hemos recibido del Señor durante la semana, necesitamos recibirlo y darlo, ¿verdad? Necesitamos recibirlo y darlo todo el tiempo. Entonces, muy útil esto. Así que para mañana estamos animados a preparar una profecía de lo que hemos recibido del Señor durante la semana, en el estudio vida, en la palabra santa, en todas las cosas que estemos orando y leyendo. Necesitamos dejarlo correr. Que esto que nos da el Señor, que es Él mismo, son estos talentos. Aunque al final de la semana habla de las habilidades humanas que podamos tener, inicialmente lo que recibimos de Dios en su misericordia como luz, como revelación, son estos talentos que el Señor nos da, y lo primero que hay que hacer es no ser codiciosos. O sea, el que es codicioso es: recibí 100 quetzales y aquí me los quedo. Eso es ser codiciosos. Entonces, lo que recibimos del Señor es para que lo demos. Y primordialmente, al principio, se refiere a profetizar, ¿verdad? Ministrar la palabra de Dios y Cristo como su ministro de vida a los creyentes en la iglesia. Y toca algunos otros puntos bien interesantes, ¿verdad? Pero otro asunto que me llamó la atención mucho es el asunto de las injurias. Y creo que, pues, como decía hermano Jorge, nosotros somos muy dados a criticar, ¿verdad? En nuestra mesa, al comer, antes de dormir, nos gusta hablar mucho, ¿verdad? Entonces, hay cosas que quedan entre nosotros, en las familias, pero hay cosas que llegan a escucharse, y esto daña. Entonces, hermanos, necesitamos, dice aquí, velar y rogar. Esas son dos cosas a lo que somos animados: a velar y rogar. Recordamos que la semana anterior habló sobre velar, ¿verdad? ¿Qué era velar? A ver. Paz, ¿verdad? Entonces habla de esto, de velar y rogar. ¿Qué será velar? Bueno, rogar está fácil porque puede estar relacionado con tiempos de oración. Entonces, la oración nos ayuda para que el día de la venida del Señor no nos agarre por sorpresa y seamos de los que nos quedemos. Habían dos en el campo. Uno fue tomado y el otro fue dejado. ¡Oh! Entonces, para este que fue dejado, la venida del Señor es un lazo terrible, porque se quedó. Pero podemos velar, podemos rogar. Esas dos cosas nos ayudan a ser arrebatados, Entonces, miren esta otra palabra aquí: no debemos juzgar ni condenar a los demás, ¿verdad? Sino ser benignos para con ellos, tiernos, perdonándolos como Cristo nos perdonó. Esto es muy básico, muy claro, no necesita como que mucha interpretación, pero esto, me decía Linda hace un momento, debe ser pasado por la muerte y la resurrección. Esto es muy importante. No es que nos pongamos a ver que si no viene del Señor no viene de ningún lado. No. Miren, pues todo esto es producto de, ¿ya? Eso se refiere. Pero porque sería la otra parte, ¿verdad? Entonces,
Pero el pastoreo y el cuidado, especialmente a los nuevos, a los tiernos, a los que están descarriados y desanimados, es cuidado tierno. Miren cómo somos nosotros. Miren cómo somos nosotros. A ver si esto no parece muy conocido, familiar. Viene el niño pequeño y se cae y se golpea. ¿Cuál es la reacción de los padres o de las mamás inicialmente? En algunos casos, el niño se golpea, lo levantan y lo que hacen es que le suenan, ¿ah? Eso es un poco usual. ¿Ya no viste, ¿ah? ¿De qué? De que cuando en nuestra cultura, cuando un niño pequeño o grande se cae, el papá o la mamá lo levanta a puros cuentazos. Y no vuelve a hacer. Y le pega, o sea, se acaba de lastimar y lo que hacemos es pegarle, ¿ah? Un hermano dijo alguna vez que los creyentes somos el único ejército que mata a sus heridos. Entonces aquí hay algo que no es parte de nosotros, que es que ser tierno, ser cuidadoso. Aquí dice, ¿ve? La injuria se refiere cuando ocasionamos que los santos sufran dolor. Bueno, aquí el B, perdón. La manera de proceder del Señor. Miren cómo es la manera de proceder del Señor. Consiste en vendar nuestras heridas, echar aceite y vino sobre nuestras heridas, ¿verdad? Eso es el proceder del Señor. Probablemente y culturalmente eso no está en nosotros, pero a medida que somos abiertos, que recibimos del Señor, que profundizamos en Él, esta característica de Dios puede empezar a surgir por cada uno de nosotros. Esto surge en la proporción y usted lo va a percibir. Por ejemplo, cuando empezamos a entrar en el Señor, ¿qué surge en nosotros? Gozo, ¿verdad? Paz que no habíamos tenido y aquel deseo de ir más detrás del Señor. Pero el Señor no solo quiere darnos eso, que esto es excelente para nuestra felicidad, para nuestra tranquilidad y poder vivir bien humanamente y vivir equilibrados hasta mentalmente. Pero también empieza a surgir el mismo. No juzga. Él no juzga. Él no condena. Él es benigno. Él es tierno. Él perdona. Como, ¿verdad? Él es el que hace esto. Entonces, muy interesante esta situación porque es seria las injurias. Mire, la C. Una de las razones por la que la iglesia está dividida y ha sufrido daño es que hay injurias, ¿verdad? Entonces hay que pues considerar. Más adelante habla de considerar y reflexionar. Imagínense eso. En los tiempos, especialmente los tiempos personales, son para eso. Considerar. ¿Qué es esta palabra? ¿Qué es esto de que Cristo es esa tierra que es tan alta, tan ancha? Vamos a reflexionar sobre eso. Pero esto es un asunto al cual usted va a llegar como resultado de su apertura al Señor. Pasar las habilidades humanas por la cruz y por la resurrección básicamente está relacionado con la experiencia que cada quien tiene del Señor, ¿verdad? Que cada quien tiene del Señor. Entonces, creo que aquí habla esto, ¿verdad? La fuerza y la capacidad naturales llegan a ser útiles en resurrección para nuestro servicio al Señor a fin de sernos columnas, así que como edificadores de columnas también. Pero esto es a través de la resurrección y a través de la muerte y de la resurrección del Señor. Pero, como les decía, este asunto de que su habilidad, nuestra habilidad, pase por la muerte y por la resurrección del Señor, es nuestra experiencia de Cristo. Es nuestra experiencia de Cristo. A medida que oramos profundamente, hermanos, el Señor nos configura a su muerte. Viene la luz del Señor y usted comienza a entender. Y nosotros comenzamos a entender qué somos y nos volvemos al Señor. Y entonces cualquier vestigio de orgullo desaparece. Entonces la habilidad que usted tiene pasa por esa muerte y sigue llenándose del Señor y sigue tocando al Señor, especialmente en lo particular. Recordemos que nuestra vida de iglesia se origina en nuestra vida particular, en el tiempo personal que tenemos con el Señor. Muy interesante esto. Y pues
lo último en cuanto a este talento, porque creo que enfatiza mucho este asunto, es que el Señor viene y va a pedirnos cuentas. Este juicio es bien interesante, este juicio del Señor, porque Él va a pedir cuentas. Viene el Señor y dice, bueno, te di la vida eterna, te di a Cristo mismo, te di al Espíritu vivificante. ¿Qué hiciste con Él? ¿Qué hiciste con Él? ¿Recuerdan? Hay un canto que define al creyente como un vaso, pero que también es canal. Entonces eso somos nosotros, las riquezas del Señor, la vida divina, la luz y la revelación, claro que es para cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros vivamos felices plenamente, ya sea que estemos en pobreza, ya sea que estemos en riqueza, ya sea que estemos en enfermedad o estemos en salud. Cristo hace que vivamos plenos y felices, aleluya, pero esa vida hay que dejarla fluir. ¿Y a quiénes son los primeros que tenemos para compartir de ese fluir? A nuestra familia, a los que viven con nosotros, a los que viven con nosotros en nuestra casa, a los que tenemos hijos pequeños, los ayudamos porque de alguna manera prepararlos para que sean salvos, de alguna manera están recibiendo esta vida. Con el ejemplo que les estamos dando, reciben esta vida. Los que ya son salvos, jóvenes y aún adultos que estén cerca de nosotros, hermanos, a ellos debemos compartirles esto. Compartimos a veces hablando y a veces no. Uno de los predicadores muy famosos, creo que es Spurgeon o no sé quién de estos, a veces alguien me ayuda, cuenta en uno de sus escritos el recuerdo claro de su mamá orando. Tenía tantos hermanos que los numeraban. ¿Ah? Entonces, había muchos niños, mucha gente en la casa. Entonces, la mamá no tenía tiempo, ¿verdad? Ni espacio, ni privacidad, ¿verdad? Cualquiera que es mamá aquí está solo Linda y Carolina, ninguno de los demás podemos ser mamás. Pero saben que se sienta la mamá y caen todos ahí, ¿verdad? Entonces esta mamá de este hombre lo que hacía es que agarraba su delantal y se cubría su cabeza así. Entonces cuando se cubría... George Mueller. Entonces, pero él sabía y todos sus hermanos sabían que cuando su mamá estaba con el delantal en la cabeza, la mamá estaba orando. Imagínense esto, predicar el evangelio de tal manera. Y esto quedó grabado en George Mueller y en todos sus hermanos y hermanas. Entonces, todo esto que recibimos del Señor hay que administrarlo para que le dé ganancias al Señor. Imagínense qué forma de ver esto. ¿Y cuál le va a ser nuestra recompensa? Porque esta semana al fin habló de algún beneficio, ¿verdad? Hermanos y hermanas, el reino venidero o en el reino venidero a los creyentes va a ser la recompensa. Dice, la recompensa del Señor no está relacionada con la cantidad ni el tamaño de nuestra obra, sino con nuestra fidelidad. Así que los que tenemos a nuestros hijos todavía, como dicen los abuelitos, son hijos de dominio nuestros hijos, ahí podemos invertir. Ahí podemos invertir en nuestro cónyuge, ¿verdad? Ahí debemos invertir. Estos son los que decía aquí, los banqueros, son los cambistas para entregar ahí. Entonces a ese esposo, a esa esposa, inviértale el Señor. No para que imponer nada, no, la riqueza de Cristo. Hay que repartirla, hay que invertirla y va a dar ganancia. No es la cantidad ni la grandeza de la obra, sino la fidelidad. Amén. Qué lección tan maravillosa esta semana. Qué lección tan abundante esta semana que nos ayuda a entender el beneficio que tiene edificar hábitos vitales, ¿verdad? Laborar en eso, rendir nuestra voluntad al Señor, probándolo a Él, saboreándolo y profundizando más y entendiendo que nuestra felicidad está ahí en el Señor. La garantía para que nuestra familia sea exitosa, para que nuestro matrimonio sea exitoso, aún en los negocios, y vamos a poder discernir con quién relacionarnos, con quién no. Ahora, los puntos negativos que menciona allá de no sentarse con estos, de no tener ninguna relación con aquellos, eso es el producto de la vida. Y usted se va a empezar a dar cuenta, no me debo relacionar con estas personas, ¿verdad? No es una regla externa. Aquí nada de reglas externas pueden haber, porque solo Cristo debe ser aquel que lo llena todo y en todos.
Entonces, participar de la muerte y de la resurrección de Cristo no es un mero trámite, sino es el producto o es la acción de disfrutar al Señor. Cuando usted lee este ministerio, cuando usted entra en la palabra con oración, es configurado a su muerte. Empieza a venir la luz del Señor y se da cuenta dónde está y se vuelve al Señor. Iba a decir aquello, y lo detiene el Señor. Está siendo configurado. En la cruz no puede hacer nada, pero la resurrección lo levanta, ¿verdad? Entonces, esa experiencia es maravillosa. Así que, amén, aleluya. Llegó Isaí. Amén, hermano. No sé si algo querrás decir o preguntar. Carolina, hermano Jorge, Linda. Amén, santos, queridos.